Muy buenas noches y bienvenidos a todos a este espacio que abrimos aquí en Teleorihuela, esta víspera de la festividad de la Virgen de Montserrat de este miércoles 7 de septiembre, para abordar cuestiones del tejido social tanto de la ciudad de Orihuela como de la comarca de la Vega Baja. Hemos vuelto de vacaciones este mes de septiembre y como seguramente esté sucediendo en todas las casas de Orihuela y de nuestra comarca, se empiezan a crear nuevos retos y nuevas perspectivas de cara al futuro. Esta casa tiene un nuevo reto y ese nuevo reto es poner en valor lo cercano de esta televisión, dar un marcado carácter social a toda nuestra programación y ser el altavoz de sus problemas, de sus denuncias y ser también el altavoz de sus celebraciones. Por ello, esta noche vamos a iniciar ese camino que comenzará con una nueva etapa televisiva de esta casa, con una de las asociaciones que lleva muchos años trabajando en la comarca de la Vega Baja y en Orihuela, que es la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer y otras demencias Miguel Hernández. Ustedes la conocerán más como AFA Miguel Hernández o AFA Orihuela, y esta noche contamos aquí con nosotros con su presidente Ramón Marguenda. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Y con la coordinadora del centro de día que se encuentra en COS, Mari Carmen Marín Cano. Bien, vamos a comenzar un poco. Comentábamos antes de comenzar la entrevista de cómo el Alzheimer había sido una enfermedad, un problema que no estaba muy en la opinión pública, no tenía muchos focos, y en el 1999 nos comentaba su presidente que se crea esta asociación en Orihuela. Cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios. Pues has dicho bien, al principio era prácticamente una enfermedad poco conocida y había mucha gente que tenía la inquietud de saber qué hacer, dónde dirigirse, un desconocimiento total, una incertidumbre. Y lo que pasa, pues a través de los medios nos vamos poniendo en contacto unos con otros y aquí en Orihuela pues surge un grupo de personas que tenían, el que más y que menos tenía algún familiar con esta enfermedad de Alzheimer ya detectada, y tuvimos una reunión en Orihuela, como has dicho bien, en el año 99, ahí en el aula de cultura de la antigua CAM, y vimos de que había muchísima gente que tenía en sus familias este problema del Alzheimer. Y decidimos pues tomar cartas en el asunto, buscar investigación, buscar personas que conocieran todo el tema de esta enfermedad y buscar sobre todo soluciones. Y desde ese mismo momento pues nos constituimos en asamblea para fundar la asociación con unos estatutos, regularla, registrarla, y así se iniciaron los primeros pasos de la asociación que actualmente está funcionando. Pero fue a raíz de ese desconocimiento que había sobre la enfermedad y que todos necesitábamos de algo, de alguien que nos orientara para abordar esta problemática tan seria que tiene la sociedad actual. Con el paso de los años, esa evolución que ha ido teniendo la asociación, desde aquel año 99 en el que se funda, han sido, el Alzheimer ha pasado a ese primer plano público. Se conocen ya en muchas casas donde se sufre y se padece esta enfermedad, que no solo sufre el enfermo, sino que tiene toda la familia consigo. Cuéntanos cómo ha sido un poco el caminar de la asociación hasta llegar a este 2016. Pues el caminar ha sido trabajoso, duro, a veces desilusionante, frustrante, pero con una gente con una ilusión enorme de que ese tema se solucionara o encontrar soluciones a esa problemática que tenía la propia familia. Ha habido gente que a lo largo de este camino ha abandonado porque no veía soluciones a corto plazo. Es una enfermedad que todavía después del 99 aún tiene muchas incógnitas que resolver, no se sabe si tiene cura o no tiene cura. Recientemente salían noticias sobre posibles curas de la enfermedad de Alzheimer en fases iniciales, pero posibles, la duda de si hay. Pero sí que hubo un grupo de gente que le echó muchas ganas, mucha ilusión a ese proyecto, y a lo largo de estos años pues sí que hemos podido contactar una cosa que todavía sigue siendo una realidad. Hay mucha gente que le da reparo o vergüenza reconocer que en su casa tiene un enfermo de Alzheimer. De manera que cuando nosotros nos constituimos creíamos que el número era como más pequeño de personas afectadas por la enfermedad. Pero conforme ha ido evolucionando estos últimos años hemos visto que hay muchísimos diagnosticados
y sin entrar en números ni nada, a veces la gente, para disimular que tiene la enfermedad del Alzheimer, lo ha dicho como si tuviera una demencia senil o algo, como si tuviera vergüenza de reconocer que tiene esa enfermedad, cuando es una enfermedad como cualquier otra enfermedad que le puede afectar a una persona. Pero sí que hemos encontrado mucha gente a lo largo de esta trayectoria de estos años, muchos voluntarios que han aportado mucho tiempo de su vida, de su trabajo, para que esta asociación se desarrollara bien como estamos trabajando ahora. Bueno, y una fecha marcada en rojo en el calendario de asociaciones es ese 1 de octubre de 2012, cuando se crea ese centro de día comarcal en la localidad de Cox. Cuéntanos un poco cómo fue conseguir este Pues objetivo. una vez empezamos a funcionar como asociación, aquí en Orihuela, una de las prioridades que nos fijamos desde un principio, y recabando información de otras comunidades autónomas que ya tenían más experiencia en este campo, vimos que hacían un papel enorme los centros de día. Entonces, una de las prioridades que teníamos, que era a medio, corto o largo plazo, ver dónde y cómo se podía construir un centro de día para solucionar estas necesidades que tenía este tipo de usuarios. Y parecía una utopía, porque estábamos recién empezados a caminar y ya estábamos pensando en un centro de día. Pero yo creo que el esfuerzo y la pelea de la gente dio sus resultados, porque peleamos con todos los ayuntamientos de la Vega Baja para hacerles saber el proyecto nuestro, para que se implicaran. Les solicitamos que ofertaran terrenos para ofrecérselos a la consejería. Y bueno, tuvimos quizá a lo mejor la suerte de que sí que hubo un ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Cox, que ofertó unos terrenos a la consejería, y allí se construyó el centro de día, el cual, como ha dicho muy bien, en el año 2011, fue en el 2011, se inauguró por el que entonces era presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y allí estamos trabajando en la actualidad. Aunque la asociación, como he dicho en alguna ocasión, es de aquí de Orihuela, el centro de trabajo lo tenemos en Cox por estas razones, ¿no? Pero es de ámbito comarcal. Nosotros lo consideramos como una asociación de aquí de Orihuela. Porque siguiendo esa línea de evolución, una vez que se consigue ese objetivo que es el centro, hay que dotarlo de profesionales. Y ahí es donde entra la función de Mari Carmen. Bueno, cuéntanos un poco los profesionales que formáis parte de ese centro y las labores que soléis realizar en el día a día. Bueno, pues allí contamos con profesionales que están cualificados para trabajar con este colectivo, tanto con el enfermo como con su familia y cuidador, porque bueno, también tenemos que diferenciar ahí la figura del cuidador, que no en todas las ocasiones es la familia. Sí que sí puede identificar el familiar como cuidador, pero no en todos los casos. Entonces, bueno, contamos con profesionales que están formados para trabajar con este colectivo, y bueno, nosotros en la asociación contamos con profesionales contamos con psicólogos, contamos con una integradora social también que se encarga de la gestión de todas las actividades del centro, contamos también con una fisioterapeuta y un terapeuta ocupacional que es el equipo técnico al final del centro, y nos encargamos un poco de toda la gestión diaria del trabajo del centro. También contamos con personal auxiliar y enfermería, porque bueno, la atención pura y dura directa al enfermo, pues bueno, necesitamos también esta figura, que es muy importante. Y bueno, también contamos con personal como administración, limpieza y bueno, ya todo lo que conlleva el trabajo del centro, que es importante. ¿Cuántas personas de media soléis atender? Bueno, pues ahora mismo en el centro tenemos un límite establecido de 45 usuarios, aunque el centro tiene una capacidad para 60 personas, pero bueno, la Junta Directiva decidió que se estableciera ese límite por la sencilla razón de que bueno, pues la atención fuera más personalizada y una atención de calidad. Es decir, porque al final sí que se podría atender a 60 personas allí en el centro porque hay capacidad. Pero bueno, la atención quizá por los presupuestos, las subvenciones con las que contamos actualmente, pues no podríamos contar con ese personal para atender a tantas personas. Entonces, bueno, pues ahora mismo el centro ronda sobre las 45 personas y bueno, pues mucha demanda
de personas interesadas en acceder a nuestro centro y bueno, pues ahí estamos trabajando para poder ampliar el número de usuarios y el de plazas sobre todo. Bien, y para poner esta herramienta a disposición de los ciudadanos de la comarca, como comentaba Mari Carmen, hace falta dinero, hace falta dotar de muchas cosas. ¿Cómo es esa lucha de la asociación para que se visibilice el problema y para que tanto los ciudadanos que puedan realizar aportaciones como los ayuntamientos o las instituciones colaboren? ¿Cómo hacéis ese trabajo de visibilizar el problema y que la gente al final colabore, porque cualquiera puede padecer esta enfermedad y puede aprovecharse de esta herramienta? Bueno, como casi en todos los colectivos, uno de los principales problemas que hay suele ser siempre el tema económico. Parece un poco frívolo decirlo, pero es que es así. Entonces nosotros contamos, en principio siempre se cuenta con una ayuda de la propia administración, en este caso la Generalitat, de Servicios Sociales, que aporta una cantidad, por supuesto es insuficiente para pagar a 13 profesionales, aunque también no puedo olvidar de que hay aportaciones de la Diputación y también de Sanidad o de la propia CEAFA, que es la Confederación Española de Asociación de Familiares de Alzheimer. Esas son básicamente las entidades que aportan. Después muchas veces pues presentamos programas donde se contemplan las distintas actuaciones de profesionales a distintas entidades como pueden ser las cajas de ahorros, las cajas, en este caso bancos, sobre todo las antiguas cajas han desaparecido como tales, pero no es una garantía total de que esas ayudas muchas veces nos las concedan. Entonces, para cuadrar los números muchas veces tenemos que recurrir, pues mira, las propias cuotas de los asociados, las aportaciones de los usuarios. Antes ha dicho Mari Carmen los servicios que se prestan. Hay un servicio que para nosotros es fundamental, que es el servicio de transporte, pero que es un servicio que al prestarlo para nosotros es totalmente deficitario, es un dolor de cabeza. Porque con lo que he dicho que nos aportan entidades y la Consellería y todo eso, es insuficiente para pagarlo todo. Pues entonces hay que echar mano de otros recursos que muchas veces, como en otro colectivo he dicho antes, pues se recurre, es decir, que si una cena benéfica, que si una lotería de Navidad, que si un bingo, que si, o sea, actividades que generan algún tipo de ingreso para que podamos mantener el servicio que tenemos actualmente con los 13 profesionales y los 40 usuarios que están en el centro, más los 14 o 15 que atendemos a domicilio también, que también hacemos servicios de atención domiciliaria. Entonces, la situación económica del centro básicamente se basa en esos pilares. Tampoco se puede gravar demasiado a las familias porque, lógicamente, sería como encima de que tienen el problema de salud que tienen del propio familiar, encima lo machacan demasiado con unas cuotas demasiado elevadas, pues la gente no va a estar por la labor. Y tenemos que ser muy cuidadosos en este tema del tema económico. Pero siempre haciendo equilibrio para ver cómo podemos cuadrar los gastos y los ingresos para que... Es una asociación, no tiene ánimo de lucro, pero que los gastos se equilibren con los ingresos y nada más. ¿Cómo creéis que se encuentra en nuestra comarca la concienciación social en cuanto a la enfermedad? Pues hay de todo. Yo puedo decir que a nivel de lo que es la calle, cuando hemos hecho alguna actividad, la gente ha respondido. La gente ha respondido. Cuando hemos hecho una obra de teatro, un concierto, como he dicho antes, actividades que también se hacen para generar ingresos, la gente ha respondido. Cuando vas a instituciones ya la respuesta es más diversa. Nosotros tenemos previsto, se aprobó aquí en Orihuela, en La Lonja, hace unos años, cómo colaboraban los ayuntamientos, puesto que es de ámbito comarcal, la asociación, cómo colaborarían los ayuntamientos mediante convenios. Y se acordó un convenio muy cómodo para los ayuntamientos porque 20 céntimos por habitante yo creo que es asumible por todo el mundo. Solamente se trata pues, de voluntad de presupuestarlo, tenerlo contemplado en bienestar social, los servicios sociales y aplicarlo. Pero después la realidad es que salvo 4 o 5 ayuntamientos de los 20 y tantos que abarca la comarca nuestra son los que realmente responden a ese convenio, porque los demás, pues por las razones que sean, a veces puede que sean justificadas, porque el tema económico hoy día es muy complejo en todos los ayuntamientos, siempre encontramos mucha dificultad para que se sumen a este tipo de colaboración. Bien, y entrando un poco más en la enfermedad, bueno, he estado buscando por ahí información y los datos son muy confusos, no existen datos
concretos que indiquen el número de enfermos que existen tanto en España como en el mundo. Algunos de los que he encontrado, no sé si me podréis corregir, que estaréis más al día, que pueden haber en torno a 35 millones de afectados en el mundo y que en España nos encontramos en cuanto al 5, el 7% de la población se encuentra afectada por la enfermedad, y que hay previsiones que multiplican la cifra por 2 para el 2020 y que la multiplican por 3 para el 2050. ¿Cómo podemos detectar la enfermedad o entrar en el conocimiento bueno, puedo ser un afectado de Alzheimer? Sí, identificar un poco, sobre todo en las fases iniciales o la fase inicial, que es más importante la detección precoz y bueno, para poder realizar un tratamiento adecuado a la situación o en la fase en la que se encuentre el enfermo. Entonces, bueno, pues el Alzheimer en sí, bueno, pues es una demencia degenerativa y bueno, que progresivamente no tiene cura y hay un avance progresivo de la enfermedad. Nos encontramos con diferentes fases y lo que os comentaba de la detección cuanto antes, cuando encontremos cualquier signo, por ejemplo, de pequeños olvidos, de actividades de la vida diaria, como hacer una compra, cambios de humor y cambios de carácter sin ningún motivo aparente, cambios en el lenguaje incluso, pues ya nos tenemos que alertar un poquito de qué está ocurriendo. Lo ideal es ir al médico de cabecera y bueno, pues comentar un poquito los síntomas para que, bueno, si lo estima oportuno, que derive al servicio de neurología y bueno, y que el médico especialista pues realice un diagnóstico de si realmente tiene algún tipo de demencia. Y bueno, a partir de ahí pues se destacan el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. El farmacológico, lógicamente, no es competencia nuestra, es competencia de la unidad de neurología, efectivamente. Y el tratamiento no farmacológico, ahí es donde entramos nosotros. Bueno, pues son todas las terapias que nosotros ofrecemos, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo. Bueno, porque no solo el deterioro es cognitivo, sino que hay un deterioro físico que va asociado a la enfermedad. Bueno, pues eso es importante, que un poco la familia identifique esos síntomas de pequeños olvidos, en actividades básicas de la vida diaria y bueno, que se dirijan a un profesional, que pidan ayuda, incluso bueno, pues personas que ya estén en una fase o que ya se ha hecho un diagnóstico. Es importante que se dirijan a especialistas y que bueno, que diagnostiquen y que al final hay recursos y que nosotros les podamos ayudar, porque bueno, al final no se dirigen a nosotros, no hay una demanda. Nosotros, en relación un poco a la sensibilización y a cómo llegamos a la gente, pues sí se hacen campañas, de hecho actualmente estamos realizando una campaña de sensibilización por los colegios e institutos. Y bueno, pues sí que se van haciendo cosillas, pero claro, al final si el enfermo o la familia no se dirige a nosotros, no vamos a identificar en qué casa hay una persona y vamos a ir directamente ahí. Entonces, bueno, que estamos aquí, que les podemos ayudar en lo que necesiten. ¿Existen situaciones, supongo que sí, en la que esos indicios que comentabas se normalicen como algo de la vida cotidiana y no se acerquen o bien al médico de cabecera, comentabas, o se interesen por el asunto y dejen pasar el tiempo y cuando... Efectivamente, incluso hay personas que no quieren reconocer que tienen una enfermedad, incluso la misma familia no lo acepta. Entonces, bueno, pues desde la aceptación, que es lo que se trabaja también en el centro, porque bueno, pues muchas veces se dirigen a nosotros, nos cuentan, sin ninguna intención de recibir ningún servicio directamente, pero ya quizá pues el trabajo de esa aceptación por parte de nuestro equipo, más concretamente la psicóloga de nuestro centro, un poco pues orientar, ayudar, asesorar, el que bueno pues identifiquen un síntoma, porque bueno,
no hablan con otras personas o con otras personas que tienen la enfermedad y no saben si eso es normal, si no es normal. Entonces, lo principal es aceptar y bueno, normalizar la situación y que se sientan apoyados por nosotros. Bien, y en todo este proceso, ¿qué papel juegan los familiares de los posibles enfermos de Alzheimer? Hombre, es primordial que ellos no se dirijan a nosotros y es importante porque al final la familia es el apoyo y sí que es importante que ellos se impliquen en la enfermedad y que pidan ayuda y que estén ahí con el enfermo en todo ese proceso, que es un proceso duro, es un proceso en muchas ocasiones muy largo, estamos hablando de años y bueno, pues que están ahí, que necesitan también esa ayuda. ¿Puede ser esta una de las enfermedades que más perjuicio provoquen a la familia, en el sentido de que el enfermo se va deteriorando y prácticamente no sufre, no padece la enfermedad como tal, y es la familia la que lleva la carga y los efectos de esa enfermedad? Efectivamente, así es. De hecho, bueno, es una enfermedad muy dura porque el enfermo llega a un momento en el que deja de reconocer a sus seres queridos. Eso es muy duro. Es decir, que el marido, la esposa, que tu padre, que no sé, que tu hermano no te reconozca, pues realmente es duro, y que estés hablando con una persona que para ella eres completamente un desconocido y que desconfíe de ti porque realmente eres un desconocido, pues es una situación muy dura, es una situación muy dura y muy complicada que necesita su proceso de, como he comentado antes, de aceptación. La sobrecarga también, pues un poco del cuidador, porque estamos hablando de que el enfermo llega incluso a ser una persona totalmente dependiente, necesita de una tercera persona para ser atendida. Entonces, bueno, el papel del cuidador y del familiar es importante. De hecho, el lema de este año en la celebración del Día Mundial es el valor del cuidador, que tenemos que cuidar del cuidador, porque si no cuidamos del cuidador, ¿quién va a cuidar del enfermo? Entonces, bueno, pues hay que darle ese valor. De hecho, antes de marcharnos de vacaciones en agosto, se estuvieron realizando unos cursos de formación gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante, en los que, bueno, pues la formación era cuidados al cuidador y grupos de ayuda mutua. Entonces, bueno, pues también desde el centro se trabaja con el cuidador y con el familiar, pues para ayudarle en todo este proceso dentro de lo que nosotros podamos ayudar y aliviar. Una de las cosas que me ha llamado la atención, Ramón, al preparar la entrevista, es que ya en el año, bueno, no sé si se habéis modificado, pero el nombre de la asociación contempla afectados y familiares. La mayoría de asociaciones de enfermedades no suelen remarcar ese carácter del familiar, también es una persona a la que necesitamos atender. Sí, bueno, lo dices por otras demencias, como en el... Bueno, que no solamente se atiende a los que tienen la enfermedad típica de Alzheimer, sino que también se contempla que cualquier otra demencia que sugiera que, en este caso, el neurólogo diagnostique, también tiene cabida en este tipo de centros, ¿no? Lo único que, por si alguien pregunta quiénes van o quiénes pueden ir o quiénes no pueden ir, siempre decimos que los que están, como ha dicho Mari Carmen, van por fases el desarrollo de la enfermedad. Los que están en una fase 1 o 2 que son leves, moderadas, esos son los que atendemos nosotros. Cuando tienen una fase más avanzada, ya no tienen cabida en este tipo de centro. Entonces, incluso los que son de una tipología muy agresiva, tampoco tienen cabida en este centro. Pero el resto, todo lo que es Alzheimer y otras demencias, perfectamente se pueden atender en el centro por los profesionales que hay. Fuera de eso, es un campo ya un poco ajeno a lo que es el tipo de atención que se da en los centros de día. Bien, y bueno, en los últimos años de crisis se ha recortado mucho en investigación, sobre todo en este aspecto de este tipo de enfermedades que no tienen cura y de enfermedades en las que no existen fármacos, que no existe la cura.
se reclama en este Día Mundial que se celebrará el 27 de septiembre más aportaciones a la investigación, más proyectos, o cómo está el...? Eso en todas las fundaciones que están creadas al uso, para el efecto, para este tipo de enfermedades. Yo sé que hay mucha gente, muchos mecenas que pues aportan dinero y recursos de todo tipo, humanos y económicos, para progresar en el desarrollo de la enfermedad, que, como hemos dicho hace un momentito, pues es una gran desconocida todavía, porque realmente en muchas cosas todavía estamos bastante lejos de conocer realmente cómo se desarrolla, cómo evoluciona, porque tenemos usuarios que han vivido poco tiempo, meses incluso, y otros que han vivido un montón de años, 10, 12, 14 años. O sea que no hay dos enfermos que tengan los mismos síntomas ni reaccionen igual con la enfermedad de Alzheimer, cada uno es un mundo diferente. Pero en cuanto a la sensibilidad digamos, de la administración en el tema económico con respecto a la enfermedad, el problema es el de siempre, es muchas veces falta de recursos. En este caso hablamos de nuestro centro en el sentido de que tenemos el mismo presupuesto que teníamos hace 5 años, el mismo, cuando el número de usuarios y de trabajadores se ha multiplicado por 3. Entonces, bueno, pues nosotros seguimos pensando que hay que atender a la gente, como podamos, hay que atenderla, y si no nos llegan los recursos vía oficial, de donde sea, pues tenemos que darle a la imaginación y buscar recursos de otros sitios. Pero no se puede dejar abandonada a la gente, hay que echarle una mano porque, como ha dicho ella, no que sea una enfermedad dura, que lo es, sino es una enfermedad muy cruel. Eso de que no conozcas a tu gente es una enfermedad muy cruel. Bueno, la CEAFA reivindica prácticamente en todos los días mundiales un plan de Estado para el Alzheimer, para esta enfermedad. ¿Cómo se encuentra la situación y si veis, si compartís esta reivindicación de sacar al debate público y al conjunto del Estado que se realicen actuaciones con respecto a esta enfermedad? Hombre, por supuesto, además es una enfermedad que está en el día a día y que pues todos conocemos una persona que tiene una demencia o otro tipo de demencia específica. Entonces, bueno, al final sí que es importante que se reivindique, pues que se reconozca al colectivo y pues reivindicar pues todo lo que hacemos, las necesidades que tenemos, tanto a nivel económica como de colaboración, tanto con entidades públicas como con otros colectivos que nos ayuden un poco a ser más visibles. Bueno, sí que es importante al final que estemos ahí en el día a día y que nos conozcan y que este tema se sepa y se hable y no se trate como algo tabú. Bueno, relacionado con esto, muchas veces en la opinión pública se encuentra la frase de, bueno, como esto es una enfermedad de mayores, paso un poco de ella hasta que si me toca, si no, pues ya veremos. Es una enfermedad, lo primero es una enfermedad de mayores. Estos años atrás cada vez hay gente más joven, estamos hablando de personas con 50 y 60 años. Estamos hablando de que nosotros en nuestro propio centro hemos tenido recientemente usuarios con escasamente 60 años. Hoy día, dada la esperanza de vida que tienen las personas que rondamos los 80 y pico de años, es decir, que una persona de 57, 58, 60 años tenga Alzheimer, pues no es ya muy mayor, todavía es una edad relativamente joven. Entonces, sí, que es cierto que se desarrolla más en personas más bien mayores de 65 años, así, pero sí hay ya un colectivo que de vez en cuando te sorprende de que en esas tempranas edades ya tengan la enfermedad de Alzheimer, ¿sabes? Bien, y para llegar a todo este tipo de población que no ve como un problema de momento esta enfermedad, habéis realizado un programa de actividades de concienciación, como nos comentabas antes. Cuéntanos un poco en qué consiste. Sí, bueno, como has comentado anteriormente, el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Nosotros, por temas de organización, lo vamos a celebrar el martes día 20, ¿vale? Enseño aquí un poquito, pues tenemos una programación, quizá no se ve muy bien, pero bueno, vamos a... Ya hemos realizado una cartelería que bueno, pues la pueden encontrar por los puntos más importantes de Orihuela y aparece la programación que realizaremos este día, ¿vale?
Entonces, bueno, pues comenzaremos a las 9:15 con la bienvenida y la apertura de la jornada de puertas abiertas, que bueno, que inaugurará nuestro presidente. Y bueno, pues seguiremos con una serie de talleres que tenemos programados por parte del personal del centro. El taller específicamente se llama El árbol de los recuerdos, bueno, es un poco todo en relación a la memoria y a la enfermedad. Y vamos a contar con la presencia de Javier Domenet y Mari Carmen Sánchez, que son los enfermeros de la unidad de demencia de Vega Baja, que, bueno, que nos van a hablar un poquito pues, sobre la atención que se presta al enfermo de Alzheimer u otra demencia desde su consulta de enfermería. Luego haremos un pequeño descanso y demás, y bueno, pues ya nuestro presidente procederá a la lectura del manifiesto, soltada de globos. Y este año, bueno, pues vamos a contar con una pequeña representación musical que van a hacer nuestros usuarios del centro de día, y bueno, pues ya la despedida. Entonces sí que invitamos a todo aquel que se quiera acercar a que este día por nuestro centro, en la avenida Ramón Ávila Santos, allí en Cos, para que nos acompañen en este día de celebración. Y bueno, aparte también, a lo largo del mes de septiembre, que no quiero que se me olvide, también vamos a contar con, bueno, con unas pequeñas actividades que, bueno, que tienen que ver con esta celebración. Esto ya se realiza también en nuestro centro y bueno, el viernes 16 de septiembre vamos a contar con unas nutricionistas que nos van a hablar un poquito sobre la disfagia en el enfermo de Alzheimer, y bueno, que es importante al final también para la familia, ya estos temas un poco más enfocados a la familia, a orientar y asesorar, ¿vale? El jueves día 22 vamos a contar con un taller de risoterapia que va a desarrollar nuestra psicóloga del centro. Bueno, por experiencias de años anteriores es un taller que tiene mucha aceptación y que además a la gente le gusta. Y ya para finalizar, el viernes 30 de septiembre vamos a contar con dos personas del mundo, bueno, pues de abogados que nos van a realizar una charla sobre los aspectos jurídicos relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Vamos a contar con doña Ana María Esquero Orenes y don Francisco Jesús Gil Morales del Gabinete Jurídico de Procuradores y Abogados Esquero y Asociados de aquí de Orihuela. Y bueno, la idea es que bueno, puedan asesorar un poquito a las familias sobre aspectos jurídicos que se desconocen y que, bueno, que en muchos casos es un calentamiento de cabezas para las familias, porque te encuentras ante ciertas situaciones que no sabes cómo resolver. Entonces, bueno, pues una pequeña orientación. Y bueno, queremos también contar con mesas informativas en el mercadillo de aquí de Orihuela y en el de Cos. Pues ahí estaremos también, pues si cualquier persona se quiere acercar a colaborar con nosotros, lo recibimos con los brazos abiertos. Bueno, y muchas veces cuando la televisión aparece, cuando se celebran este tipo de días, en los problemas que tiene la sociedad solo aparecemos en ese momento concreto de cuando está marcado en el calendario. Durante el año, contarnos un poco qué actividades soléis desarrollar o... Bueno, pues la verdad que la asociación, tanto a nivel interno como a nivel externo, pues bueno, pues intenta hacerse visible lo máximo posible, y bueno, a nivel interno pues todo el año tenemos programación para nuestros usuarios y para las familias, desde charlas informativas hasta actividades, pues bueno, pues ya no solo cuando viene una fecha señalada en el calendario, organizamos una fiesta. Ahora mismo pues se está desarrollando un taller de musicoterapia, y bueno, es espectacular ver a nuestros usuarios cómo cantan y cómo participan, porque contamos con 3 voluntarios que, bueno, que van al centro con sus instrumentos y con una voz estupenda que nos deleitan y estamos encantados con ellos. Y bueno, pues desde esas actividades a nivel interno pues hasta bueno, pues realizar las visitas pedagógicas que hacemos también. Efectivamente, la sensibilización, que como te he comentado anteriormente, ahora mismo se está programando con los colegios e institutos de aquí de Orihuela y bueno, toda la Vega Baja, desde bueno, pues el contacto con los servicios sociales para realizar también charlas informativas, y bueno, pues al final el contacto directo pues tanto con servicios sociales, centros de salud, el hospital también, a través del servicio de neurología, y bueno, pues
intentamos que seamos lo más visible posible dentro de las limitaciones que podamos tener. Muy bien, y Ramón, ¿cómo se puede colaborar con la asociación? Bueno, hay muchas formas, pero nosotros somos modestos y pensamos que hay unas cuantas que puede ser fundamental. Yo siempre he hecho un llamamiento al voluntariado. Si algo necesitamos muchas veces en el centro, a falta de recursos que la administración no nos da, por razones económicas, pues siempre viene muy bien cuando hay personas voluntarias que llegan y alegremente nos prestan sus servicios, hacen su contrato de voluntariado y están X tiempo allí trabajando con nosotros, y para nosotros eso es como, bueno, un alivio enorme. Y después valoramos mucho la actividad que se hace en ese sentido. Aparte de eso, pues yo pediría que muchas veces los ayuntamientos se implicaran más en este tipo de labor, ¿no? Porque es una cosa que les compete a todos. No es suficiente, antes se ha comentado aquí que parece como el que no tiene a alguien de Alzheimer que conoce, como si pasara de la enfermedad. No, es una enfermedad que está ahí en la sociedad, que cada vez está más, por desgracia, más presente, y que tarde o temprano vamos a necesitar de ese tipo de ayuda. Entonces no podemos mirar para otro lado pensando que eso es cosa de otros, eso es cosa de todos. Entonces yo creo que cualquier ayuntamiento sabe que ahí en COS tiene un centro que les va a acoger para cualquier necesidad, aunque sea solamente informativa, las 24 horas, bueno, las 24 horas del día, todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y que les vamos a prestar la ayuda que necesiten, y está abierto a todos los ayuntamientos de la Vega Baja. Entonces, cuando se les requiere una colaboración de ellos, yo apelaría un poquito a lo que es una sensibilidad es una enfermedad, como dije antes, cruel, dura. No hay en los presupuestos del ayuntamiento un apartado específico para este tipo de convenios que muchas veces intentamos, que va a redundar en beneficio de todos los ciudadanos, porque ahí no se especifica para quién va, solamente el que esté diagnosticado más o menos de Alzheimer. Y después muchas veces también hacemos campaña para captar socios que hacen aportaciones desde 15 euros hasta donde quieran ellos aportar, en voluntarias, que para nosotros, para el sostenimiento de la asociación, nos viene muy bien. Cuanto más socios tengamos, socios simpatizantes, pues el centro funcionará mucho mejor. Esas son las tres cositas que nosotros muchas veces hacemos hincapié, porque a nosotros parece una cosa leve, pero para nosotros es un alivio enorme. Bien, ¿y cómo podemos animar a alguien que nos esté viendo y probablemente tenga el problema en su familia para que se acerque a COS, para romper esa barrera de la distancia, ¿no? que al final es, como comentaba, una asociación comarcal, y aunque tenga la sede en COS, bueno, el centro de día esté la sede en COS, rompa esa barrera y diga, bueno, pues es mi asociación, es mi centro de día y tengo que acercarme hasta allí. ¿Cómo es ese proceso desde la persona que nos pueda estar viendo en casa hasta acercarse al centro? Sí. Bueno, pues es muy sencillo. Nosotros estamos, como ha dicho Ramón, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Se pueden dirigir a nosotros bien directamente a nuestro centro ahí en COS. Incluso aquí en Orihuela, yo todos los martes de 11:30 a 1:30 estoy disponible para todo aquel que se quiera acercar en el Centro Virgen de Monserrate, en el centro de mayores de aquí de Orihuela. Porque bueno, pues hay personas que quizá tienen dificultades para desplazarse o no tienen el medio de transporte, entonces bueno, pues yo estoy aquí pasando consulta para las personas que lo necesiten. Se pueden dirigir ahí a COS también, o pueden contactar con nosotros a través de nuestro teléfono o bien nuestro correo electrónico, ¿vale? Animar a la gente a que al final, pues bueno, contacte con nosotros y aunque sea simplemente una llamada telefónica o acercarse por el centro de mayores o por el centro de COS, simplemente con ese acto ya es un avance. Es decir, que ir a informarse, el que le podamos asesorar un poquito, el decirle estamos aquí a tu lado, apoyándote en el momento que lo necesites, eso ya es un avance. Es decir, el hacer el intento de contactar con nosotros, eso ya es importante. Entonces, bueno, pues por cualquiera de estas vías que he comentado, pues pueden contactar con nosotros. Bien, y ya para ir concluyendo, ¿qué retos se plantea la asociación a corto y medio plazo? Bueno, estamos, como he dicho antes, estamos nosotros de prestado por la Consejería, porque el centro es un centro de día. Tenemos una cesión por 10 años, se supone que después lo renovarán y todo eso. El objetivo al principio era ponerlo en marcha, se puso en marcha. El objetivo era
que el máximo de gente tuviera allí un centro donde poder solucionar parte de los problemas que genera esta enfermedad. Lo estamos consiguiendo. Se puede decir que está a pleno rendimiento, en el sentido de que, aunque tenga capacidad para 60, no estarían bien atendidos de una manera muy personalizada. Si estuvieran los 60, tenemos 40, 45, porque tiene altibajo muchas veces por las bajas que hay. El objetivo es el nivel de trabajo que hemos alcanzado, mantenerlo. Y si eso supusiera el que la Administración aportara algo para ello, pues eso sería como una bendición para toda la comarca de la Vega Baja, porque la gente tendría un sitio donde acudir para solucionar este problema del Alzheimer. Muy bien, pues no sé si tenéis algo más que comentar que se haya quedado en el aire. Nada, agradeceros que nos hayáis dado la oportunidad de conversar y comentar un poquito pues, lo que estamos haciendo y además dar la oportunidad de que esta información llegue a personas que quizás desconocen este servicio, este recurso. Pues nosotros, nada, nuestra parte de que aquí tenéis el altavoz que cuente vuestras conquistas y vuestros Siempre de lamentos. agradecer que tengamos eco en la sociedad a través de los medios de comunicación como vosotros, lo cual se agradece de corazón, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos, que se desarrolle muy bien ese 20 de septiembre y se desarrollen muy bien todos los actos que están organizados en torno a ese Día Mundial del Alzheimer y se consiga realizar esa concienciación tan necesaria. Muy bien, y a todos ustedes también, muy buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado en este 7 de septiembre, víspera de la Virgen de Monserrate. Recuerden que mañana esta casa va a realizar una programación especial en honor a las fiestas de la patrona de la ciudad, que se desarrollará tanto este jueves y este viernes. Bueno, disfruten de estas jornadas festivas y nada, sean felices.